Dios nos muestra, Dios nos revela y Dios nos aclara. Dios nos dice que el sacerdote tiene que ser llamado por Él. El sacerdote Dios mismo tiene que llamarlo por el orden de Aarón, para que el sacerdote pueda hacer un sacrificio, una ceremonia como la que Dios le está pidiendo al sacerdote que haga a través de esta porción de la palabra, para el sacerdote hacer esta ceremonia, para que la ceremonia para el sacerdote tenga sentido. Este tiene que ser llamado por Dios. Dios dice que Él mismo lo llama. Todo lo que Dios le pide al sacerdote a través de su palabra es sumamente importante para Él. Nadie que Dios no llama, sacerdote que Dios no llama a trabajar en su obra, no puede ponerse a inventar, hacer las ceremonias que Dios nos muestra a través de su palabra. Estas ofrendas, estas ceremonias son sumamente santas. Dios es claro cuando dice que Él mismo llama al sacerdote. Nadie puede inventar, nadie puede ponerse a hacer sacrificios si Dios no lo ha llamado. Dios mismo es quien llama al sacerdote. Dios mismo lo llama. La palabra del Señor nos dice que entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Podemos ver todo lo que trajo el orden que tuvo que seguir el pueblo de Dios en el momento que se presentó frente al tabernáculo a llevarle ofrendas al Señor. Las ofrendas que Dios le pidió. El pueblo tenía una conexión con el Señor, con Dios. El pueblo llegó en obediencia a llevar la ofrenda que Dios le pidió. El pueblo fue frente al tabernáculo a llevar la ofrenda que Dios le pidió. El pueblo fue con un corazón obediente. Con un corazón obediente. Esto es lo que hace que la presencia del Señor descienda. La presencia de Dios no tiene nada que ver con emociones humanas. La presencia de Dios no tiene nada que ver con emociones humanas. Las emociones humanas no tienen nada que ver con Dios. Dios es espíritu. En el momento que el hombre pone su mente
o en el momento que el hombre inventa hacer cosas bajo emoción en el altar y en la casa del Señor, Satanás le va a engañar. Dios no se mueve a través de emociones humanas. Dios es espíritu. La palabra del Señor nos dice más adelante que luego de que Dios se presentó al pueblo, a Aarón y a sus hijos, en medio de esta ceremonia, en medio de esta limpieza que Dios quiso hacer con el pueblo y los sacerdotes, la palabra del Señor nos dice que los hijos de Aarón luego de esto pecaron. Luego de la ceremonia, los hijos de Aarón cometieron pecado delante del Señor. Y nos dice la palabra del Señor, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor. Al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él le había ordenado. Los hijos de Aarón prendieron fuego extraño. Ellos desobedecieron la ordenanza del Señor. Ellos no siguieron la ordenanza. Los hijos de Aarón desobedecieron al Señor luego de que Dios los había limpiado, los había purificado. Luego de que Dios les había dado la instrucción de la palabra por la cual estos tenían que guiarse. Los hijos de Aarón desobedecieron al Señor. Nos dice la palabra del Señor que como consecuencias un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió. El mismo Dios los mató. Dios mismo descendió en medio del fuego y los mató. Dios los consumió por completo, nos dice la palabra del Señor. Y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando te dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Esto fue lo que le quiso decir el Señor a Aarón y a sus hijos. ¿A qué se refiere el Señor? Lo que nos quiere decir el Señor. Cuando nos dice que le dijo a Aarón y a sus hijos, voy a demostrar mi gloria. Demostraré mi santidad. Dios es santo. Los hijos de Aarón faltaron a la ordenanza que Dios les dio. Dios le mostró al pueblo, Dios le mostró a Aarón que él merece respeto, que su presencia merece reverencia. A esto se refiere el Señor. Dios le está diciendo, yo los maté porque no me respetaron, porque no siguieron el orden que yo les di. Yo mostré mi santidad delante de ellos. Yo les hice ver que yo soy santo y que merezco reverencia. Esto es lo que quiere decir el Señor cuando nos dice que le dijo a Aarón y a sus hijos, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. De este modo, el pueblo vería y obedecería al Señor.
todo lo que Dios demostró al pueblo fue para mostrar su santidad. Todo lo que Dios reveló y mostró en el momento que fuego salió del altar y mató a los hijos de Aarón, todo esto que Dios manifestó, Dios lo hizo para mostrar su santidad. La palabra del Señor nos dice que luego de que Moisés le dice, esto fue lo que te dijo el Señor, que revelaría, que mostraría su santidad frente a todos los que se acercan a Él, frente al pueblo. Mostraré mi santidad. La palabra del Señor nos dice que cuando Moisés le dice estas palabras a Aarón, Aarón guardó silencio. Aarón se quedó callado. ¿Por qué? Porque ya Dios le había advertido. Ya Dios le había dicho a Aarón lo que pasaría si se faltaba el respeto en la presencia del Señor. Si se cometían errores en la presencia del Señor. Ya Aarón y sus hijos sabían el orden que tenían que seguir. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo, vengan y llévense los cuerpos de sus parientes delante del santuario, a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no rasguen sus ropas, ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Dios le había dado una orden a Aarón y a sus hijos. La falta que cometieron Nadab y Abiú no merecía que Aarón rasgara sus vestidos, que Aarón llorara por ellos. Por eso Moisés le dice, no rasguen sus vestidos, porque la ira del Señor va a venir sobre ustedes y sobre el pueblo. La ira del Señor podía venir sobre Aarón y sobre los dos hijos de Aarón que quedaron vivos. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Nos dice la palabra del Señor que Dios le dice, si lo hacen morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacerlo a causa de la destrucción del fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. El pueblo, sus otros parientes, podían llorar a los hijos de Aarón. Pero Aarón y los dos hijos que le quedaron no podían hacerlo porque Dios los había separado. Dios, siendo justo, siendo recto, Dios habiéndole dado una ordenanza a ellos, ellos la tenían que respetar. Por esto Dios les dice, no lloren, no rasguen sus vestidos, tienen que comportarse justamente según yo les he enseñado a ser justos. O sea, estos no podían, para dar un ejemplo, rasgar sus vestidos, porque ya Dios los había adoctrinado, los había enseñado. Dios les había purificado y llevado a un nivel espiritual en el cual
su fortaleza no podía bajar al nivel del pueblo. Ellos tenían que reconocer lo que había pasado. Ellos tenían que aceptar el pecado de Nadab y Abiú. Ellos tenían que reconocer que los jóvenes habían cometido un error grave. Ellos tenían que reconocer que los jóvenes faltaron el respeto al Señor. Su comportamiento tenía que ser justo. Su comportamiento tenía que ser justo. Había dolor en ellos, un 100%, porque son seres humanos. Pero Dios quería ver en ellos un comportamiento justo. Dios quería ver el reconocimiento en ellos según lo que había pasado. Dios quería ver que ellos conocían y sabían la falta que habían cometido estos jóvenes. Cuando Dios llama a un sacerdote, Dios lo doctrina y le enseña a este nivel. Dios le enseña a el nivel en el cual el sacerdote, cuando surge una situación, quise decir, no puede ir a pasarle la mano al pecado. A esto se refiere el Señor. A esto se refiere el Señor. Dios lleva al sacerdote a un nivel en el cual por nada puede pasarle la mano al pecado de nadie. Aarón, un 100%, sufrió a su hijo. Pero él no podía ponerse en un nivel sabiendo el pecado que habían cometido. Yo creo que se puede entender. Cuando Dios llama a un sacerdote, Dios lo hace justo. Dios le enseña